Bienvenidos al curso DEP 003, Facilitadores Educativos para la Prevención de Drogas y otros riesgos sociales en el ámbito educativo. Unidad 1. La situación de los factores de riesgo psicosociales para niñas, niños y adolescentes en el Perú. Competencia del curso. Diseña y ejecuta una actividad para la prevención del consumo de drogas y otros riesgos sociales dentro del contexto educativo de manera ética. Logro de aprendizaje de la unidad. Al finalizar la unidad, el participante analiza a través de un organizador gráfico las situaciones de los riesgos psicosociales y el marco normativo para atender a las niñas, niños y adolescentes con sentido crítico y creativo. ¿Cuál es la situación de riesgos psicosociales de las niñas, niños y adolescentes en el Perú? A continuación te presentamos los principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales, ENARES, en el 2015. Violencia hacia niñas, niños en el entorno familiar. El 58,9% ha sido víctima de violencia psicológica. Le insultan, le dicen lisuras, le han avergonzado, humillado, le dicen que todo lo que hace está mal, le ponen apodos, le prohíben jugar con amigos, se burlan, lo amenazan. Es importante señalar que el 73,8% de las niñas y los niños de 9 a 11 años de edad alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que viven. El 58,4% ha sido víctima de violencia física y el 43,5% de violencia psicológica y física. Es bastante alto el número. A su vez, el 45,8% de las niñas y niños víctimas de violencia buscaron ayuda. Las personas a las que acudió fueron el 43,1% a la madre, el 21,0% al padre y el 15,7% a la abuela, entre otros. Tipos de ayuda recibida. Llamaron la atención al agresor, el 58,3%, les consolaron, el 28,5%, les aconsejaron qué hacer, el 24,8%, entre otros. Violencia entre pares hacia niñas y niños en el ámbito escolar. 75 de cada 100 niñas y niños fueron víctimas de violencia psicológica o física alguna vez en su vida por parte de alumnos en las instituciones educativas. De este porcentaje, el 71,1% fueron víctimas de violencia psicológica, el 36,3% de violencia física y psicológica y el 40,4% de violencia física. Lugares donde ocurrió la violencia. El 75,7% sucedió en el salón de clases. El 39,2% en el patio y el 39,2% fuera del colegio. De este porcentaje, el 62% buscó la ayuda de alguna persona cercana. Personas a las que acudió: la madre, el 42,8%, la profesora, el 29,1%, el profesor, el 13,25%, entre otros. ¿Qué tipo de ayuda recibió? Llamaron la atención al agresor, 34,6%. Conversaron con el agresor, 27,2%. Avisaron o fueron a hablar con la profesora o un profesor,
21,0%, entre otros. Violencia hacia las y los adolescentes en el entorno familiar. Es importante señalar que, de acuerdo a ENARES, el 81,3% de los adolescentes de 12 a 17 años de edad alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que viven. El 67,6% fueron víctimas de violencia psicológica. El 51,8% víctima de violencia psicológica y física y el 65,6% víctimas de violencia física. El 44,7% buscaron ayudas. ¿A qué personas acudieron? El 35% a su madre, el 15,3% al padre, el 11,6% al hermano, entre otros. Tipos de ayuda recibida. Llamaron la atención al agresor el 42,6%. Le aconsejaron que se porte bien, 37%. Le consolaron, 27,1%, entre otros. Violencia entre pares hacia las y los adolescentes en el entorno escolar. 74 de cada 100 adolescentes de 12 a 17 años de edad alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de alumnas o alumnos en la institución educativa. El 71,1% víctima de violencia psicológica. El 27,7% víctima de violencia psicológica y física. El 30,4% víctima de violencia física. Principales lugares donde ocurrió la violencia. El 30% en el patio. El 80,3% en el salón de clases. El 17,3% fuera del colegio, fuera del horario de clases. De esa cantidad de víctimas, el 48,8% buscó ayuda con alguna persona cercana. Persona a la que acudió. Acudieron a la madre el 37,4%, a una amiga o amigo el 19,4%, al profesor el 12,3%. Es interesante señalar que a las personas que acudió, el padre no presenta un porcentaje mucho mayor, ¿no? Es bastante bajo, tanto que figura en la categoría otros. Habría que pensar bastante en el rol que ejerce el padre. Tipo de ayuda recibida. Le aconsejaron saber qué hacer el 31,5%. Le consolaron 25,8%. Le llamaron la atención al agresor 25,1%, entre otros. Violencia sexual hacia las y los adolescentes. En el año 2015, el 34,6% de adolescentes de 12 a 17 años de edad alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia sexual. Principales situaciones de violencia. 56,5% comentarios o bromas de tipo sexual. 24% tocamientos incómodos en alguna parte del cuerpo. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. 21,1% obligado a ver pornografía en revistas, fotos
El 19,9% fueron víctimas de violencia sexual en los últimos 12 meses. El 33,3% buscó ayuda. En la madre, el 48,1%. En el padre, el 12,3%. En la hermana o el hermano, el 15,1%. Y en el profesor o en la profesora, el 8,1%. Tipo de ayuda recibida. Le aconsejaron, conversaron con los padres, el 65,6%. Hablaron, reclamaron al agresor, el 30,2%. Avisaron a las autoridades, le llevaron a un especialista, 9,7%. Otros 12,8%. Para profundizar más en estos resultados, te invito a que revises las referencias que aparecen aquí. Asimismo, puedes consultar las referencias que aparecen en el sílabo correspondiente a la unidad 1.